Hola jóvenes, ahora vamos a estudiar cómo se hacen estudios cinéticos para determinar el tipo de inhibidor o una molécula efectora que esté disminuyendo la velocidad de reacción de nuestra enzima. En este caso particular, vamos a leer que la celulosa puede convertirse en azúcares de acuerdo a la siguiente reacción enzimática, donde vamos a tener la celulosa, que ya sabemos que es uniones de glucosa en uniones beta 1,4, generando ese biopolímero, y se van a transformar en azúcares, donde la enzima celulosa va a romper esas uniones beta 1,4. Vamos a ver que en esta reacción la celobiosa y la glucosa actúan inhibiendo la ruptura. Y podemos ver que esta inhibición de ruptura puede ser competitiva o no competitiva, y lo que está generando en una puede generar alopsterismo de la enzima, y de la otra lo que puede generar solo es un control por medio de producto, ya que la celobiosa es el disacárido con unión beta 1,4 de dos unidades de glucosa que viene a partir de celulosa, y la glucosa es el monosacárido que está hecho la celulosa. Para estudiar la cinética de esta reacción se realizaron una serie de experimentos en un reactor de tanque agitado que se mantiene a 50 grados Celsius y se alimenta con celulosa finamente triturada, con una concentración de 25 kilogramos por metro cúbico. Finamente triturada lo vemos porque la celulosa, al ser un polímero, un polisacárido estructural, nosotros lo que necesitamos, ¿se acuerdan de las micrografías? Necesitamos prácticamente aumentar el área de contacto de este. Se le agregó la enzima en una concentración de 0,01 kilogramos metro cúbico, y esta concentración inicial de enzima va a ser la misma para todos los ensayos y los inhibidores en cada uno de los estudios. Y los resultados están en esta tabla, donde se hicieron 4 experimentos donde se midió prácticamente a la misma concentración del sustrato, pero una en un reactor de tanque agitado sin inhibidor, otra con celobiosa y otra con glucosa, para ver cuál va a ser la alteración y el cálculo de la constante de tiempo de cada una. Entonces, se nos pide encontrar la ecuación de velocidad que representa el rompimiento de la celulosa por la celulasa en ausencia de inhibidores. Después, ¿cuál es el papel de la glucosa en la descomposición de celulosa? Es decir, nos están preguntando la cinética prácticamente, y el tipo de inhibición, si es inhibición competitiva o no competitiva. Lo otro es que cuál es el papel que juega la celobiosa, acá lo voy a cambiar porque es celobiosa, en la descomposición de celulosa a partir de celulasa. Y lo mismo, qué tipo de inhibición y la ecuación cinética de ella. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver los datos, y como vemos, como lo primero que nos pregunta es que encontremos la ecuación de velocidad, es decir, el estudio cinético de la velocidad de la celulosa para convertirla en azúcar por medio de celulasa, y todas se han hecho en un reactor de tanque agitado, donde nosotros miramos prácticamente que vamos a tomar la ecuación número 2, que está rearreglada del mismo balance molar y de la ecuación de diseño, como una ecuación lineal, donde Y es igual a la concentración del sustrato y X es la constante de tiempo por la concentración inicial de enzima por la concentración de sustrato, entre la diferencia de la concentración de sustrato inicial menos la final. Entonces vamos a empezar a hacer el estudio, a analizar prácticamente para generar la gráfica del estudio cinético para determinar estudio cinético
para determinar la ecuación de velocidad. Vamos a darle un poco de formato. Y lo que necesitamos prácticamente es calcular a X y a Y. Al formato acá, donde la hemos definido de la misma ecuación de diseño para un reactor de tanque agitado. ¿Qué vamos a necesitar? La concentración del sustrato, que lo tenemos en esta tabla, la constante de tiempo y las concentraciones iniciales y finales de la enzima y del sustrato que se encuentran en el problema. Concentración de la enzima inicial, que esta concentración prácticamente está en kilogramos, metros cúbicos. Colocar acá. Y la otra, que es la concentración del sustrato inicial, que al igual está en kilogramos por metro cúbico. Al formato. Y tenemos que la concentración de la enzima inicial nos decía que era 0.01 y la del sustrato 25 kilogramos metros cúbicos. 0.01 y 25.0. Y damos unas cifras decimales para ser congruente. Ok, ahora hago los cálculos de X y de Y. En este caso, el cálculo de X es el que lleva la constante de tiempo, y miren que elijo del experimento sin inhibidor por la concentración inicial de la enzima por la concentración del sustrato. ¿Quiénes son constantes acá? Solo la concentración inicial de la enzima, ya que en todos los experimentos la constante de tiempo y la concentración van variando. Todo eso lo voy a dividir entre la concentración inicial del sustrato menos la concentración final. Y en esta diferencia solo es constante la concentración inicial del sustrato. Cierro paréntesis y con eso calculo mi X. Desplazo verticalmente los 4 experimentos y obtengo el cálculo de los mismos. En el caso de Y es más fácil porque solo es la misma concentración de sustrato de todos los experimentos. Cierro y ahora ya puedo tirar o realizar mi curva de tendencia. Me voy a insertar a gráfico de dispersión y selecciono los datos. Prácticamente, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar datos, agrego y voy a poner estudio cinético sin inhibidor y selecciono mis X y selecciono mi Y. Miren, tenemos una curva de tendencia lineal y agregamos prácticamente a más opciones de curva de tendencia. Agregamos una curva de tendencia lineal y que nos presenta la ecuación y el coeficiente de correlación de Pitts. Y miremos, está muy bien correlacionada porque es aproximadamente 1 el coeficiente de correlación. Y tenemos que para la constante, la constante de Michaelis, constante M, que ya sabemos que sus unidades son las unidades de concentración, que en este caso sería kilogramos por metro cúbico, es igual, miren, a este intercepto. Como vemos la ecuación, voy a cerrar este del formato de la curva de tendencia, tenemos menos Km, que es la constante de Michaelis. Entonces tenemos menos, en este caso, 3.3655. Y la pendiente, que ya sabemos que es la constante cinética, que está relacionada a primer orden, y como la constante de tiempo está en minutos, este va a ser minutos a la menos 1.
y nos da una constante de velocidad de 12.884. 12.884. Ya tenemos la ecuación cinética. Y este sería prácticamente el estudio cinético, y solo finalizaríamos poniendo la ecuación de velocidad. Vamos a escribir acá. Y la ecuación de velocidad en este caso sería, insertar, ecuación de velocidad, velocidad del sustrato, va a ser igual, tenemos la constante de velocidad por la concentración inicial, que sería prácticamente 0.01 por la constante de velocidad, que lo hemos dicho que es la velocidad máxima, y esto nos va a dar prácticamente una velocidad de reacción en kilogramos metro cúbico por minuto. Un poco más grande esto, mato negrita, y vamos a hacer que la velocidad máxima es la concentración de la enzima inicial por la constante de velocidad, y nos da una velocidad máxima de 0.12884. Sí. Y la constante de Michaelis, que sería 3.3655. Y esta sería la ecuación de velocidad. En mi formato. Ahora vamos a hacer el mismo estudio y voy a escribirlo acá para tener presencia del gráfico. Ahora vamos a hacer el estudio cinético con glucosa. Voy a poner en negrita y vamos a ver que prácticamente con glucosa tenemos los datos acá, y lo que tengo que hacer primero es hacer como que tuviera prácticamente mi ecuación cinética con este X y Y. Es decir, como miramos, y lo explico ahora, con glucosa, si miramos, lo único que cambia es que tenemos una concentración inicial del inhibidor, pero ya nos da nuestros valores de tau. Y como tenemos la concentración, yo con eso puedo sacar una constante m con glucosa y una constante de velocidad con glucosa, que al final yo voy a comparar que si tengo esa pendiente, que sería la constante K, si es igual a la de sin inhibición, es decir que yo lo que tengo es una inhibición competitiva. Pero si esa constante de velocidad K es diferente, es decir que tengo una inhibición no competitiva. Entonces, al final voy a calcular prácticamente X y Y. A ver, lo voy a poner para aquí, X y Y lo voy a calcular con la nueva tabla. X, miren que X va a ser tau, concentración de enzima, concentración final, concentración inicial y concentración final. Ahora, ¿quién cambia de todo esta X? Prácticamente me va a estar cambiando la constante de tiempo. Que en este caso voy a copiar esta ecuación. No sé qué está pasando acá. Entonces, voy a grabar esta segunda parte. Voy a copiar prácticamente esta ecuación
y la voy a pegar acá, con la diferencia, miren, con la diferencia que en vez de seleccionar prácticamente este tau sin inhibidor, voy a seleccionar la constante de tiempo de la glucosa. Y en este caso sería esta constante de tiempo. ¿Qué cambiaría acá? Ya que todos los demás datos serían los mismos para X. Y haría lo mismo para Y, que solo es prácticamente la misma concentración final del sustrato. Hago para los 4 experimentos y todos son respectivamente a cada uno de los experimentos que tengo acá con glucosa. Entonces, tengo la siguiente ecuación y puedo yo hacer la gráfica, y hacer la gráfica prácticamente en el mismo gráfico que tengo acá. ¿Qué hago? Vengo, me voy a insertar, a formato, al diseño del gráfico, cuando yo selecciono el gráfico, me sale diseño del gráfico, y tomo seleccionar datos. Agrego otra serie, y le voy a poner estudio cinético con glucosa. Voy a seleccionar prácticamente a mi X, y voy a seleccionar a mi Y. Y me va a lanzar otra gráfica y le voy a dar a aceptar. Ahora, acá está esta, que es la línea de tendencia de la gráfica azul. Le voy a agregar leyenda a la derecha. Lo vamos a hacer un poco más grande. Miren, acá tenemos estudios cinéticos sin inhibidor. La tendencia lineal que me dio la primera gráfica, que lo voy a tener acá. Ahora voy a hacer una curva de tendencia, miren, agregar, línea de tendencia, más opciones, lineal, para la glucosa, para el estudio de glucosa, y que me presente la ecuación y el R. Y si miramos, y la voy a poner aquí abajo para ir diferenciando, que este es el de glucosa, este es el desinhibidor, cierro acá, prácticamente el estudio con glucosa me está dando una pendiente que 12.884 y 98202 es una pendiente diferente. Y al hacer una pendiente diferente, prácticamente yo lo que tengo es el estudio cinético con glucosa, que lo voy a correr acá. Ahora, el estudio cinético de glucosa, lo que tengo prácticamente pendientes diferentes es una inhibición no competitiva. Una no competitiva. Y entonces vamos a hacer la tabla, al igual que sin inhibición, para calcular prácticamente estos parámetros. Voy a pasar acá. Voy a copiar otra vez. Lo voy a pasar acá. Bien. Copio. Pego. Tengo acá. Y la constante M, ya no es más constante M, sino que con doble prima, que es esta de acá, donde va a ser la Km. ¿Y quién es Km? Esta Km que tenemos acá es la misma de la ecuación cinética sin inhibidor, ¿sí? Por, y abro paréntesis, 1 más Km. Ok, no. Este dato, lógico, este dato, que loco yo. Como lo hice con esta línea de tendencias, esta K' prácticamente es el intercepto que tenemos acá.
de 4.89, y la constante de tiempo es la que es la constante de velocidad, digo, que es la que es diferente en pendiente, porque venimos de esta misma ecuación, solo que ahora esta K se llama K' y Km es K doble prima. Entonces tenemos que esa va a ser prácticamente 9.8702, haciendo que mi velocidad máxima cambie con la concentración inicial de la enzima por la constante de velocidad. Ahora tenemos una velocidad máxima diferente. Y la ecuación cinética, entonces, haciendo todos estos rearreglos, nos quedaría 0.0987 y 4.8992. Este es para el caso de el estudio con glucosa. Vamos a correr un poco esto acá, para acá, igual para dejar ahora el estudio con celobiosa. Vamos a tener el estudio cinético con celobiosa. Vamos a correr esto. Arriba. Para poder tener la tabla, que lo único que va a cambiar con celobiosa es los datos del Taur. Ok, voy a borrar las ecuaciones acá. Copio esta misma ecuación, donde lo único que me cambia son la constante de tiempo, que es esta de acá. Ahora cojo y miro acá, que tengo con celobiosa. Ahora haré una parte 3, haciéndolo con celobiosa. Este es con glucosa, te borro, miren, mi tau de los experimentos cinéticos, y ahora lo hago con celobiosa. Y así sucesivamente en todos los experimentos. Quito el borde con un borde sólido, grueso, y Y, que ya sabemos que es la concentración de cada experimento, que era igual. Para evitar el copiando uno a uno. Y con estos datos hacemos la última gráfica, que sería, me voy acá, diseño de gráfico, selecciono datos, agrego otra serie, y este sería estudio cinético con celobiosa. Cojo las X, que serían estas, y cojo mis datos de Y. Ahora ya tengo mi tercera gráfica, que es la gráfica gris, que la veo bastante paralela, miren, la veo bastante paralela al gráfico azul. Lo selecciono, le agrego elemento, le pongo línea de tendencia, me voy a más opciones de línea de tendencia,
salen y con ello le pongo presentar la ecuación de gráfico y el coeficiente de desviación de Pitts. Y lo que veo es que miren, tengo una pendiente casi igual a los datos de Y, y miren una gráfica casi paralela. Estamos con una pequeña desviación en algún punto, ya que miren, no tengo un coeficiente de Pitts de 0.99997, por lo tanto, a pesar de que la constante de velocidad me cambie un poco, voy a calcular acá, voy a decir que este tipo de inhibición, aunque la constante de velocidad cambie un poco, que esta es prima, con glucosa, y con glucosa no va a ser prima, y va a ser una constante de velocidad de 13.061. Y la constante de Michaelis va a ser Km, y va a ser 6.5025. Y la velocidad máxima entonces, voy a calcular, y será con la concentración inicial de la enzima. Y esa constante de velocidad tenemos que es 0.1306 y la constante de Michaelis sería de 6.5025. Por lo tanto, voy a concluir que el estudio cinético con el inhibidor de glucosa es una inhibición no competitiva, lo pongo en negrita, y concluyo que la con celobiosa es una inhibición competitiva. Y lo vemos en el gráfico. Tenemos un estudio cinético con celobiosa. A ver si puedo editar eliminar, cambiar, seleccionar datos. Espera. A seleccionar datos. Y me voy acá a editar. Es cinético con tilde. Cinético. Entonces vamos al gráfico y miramos que la gráfica azul con la gráfica gris son casi paralelas, con unas pendientes cerca de 13, mientras que la otra si no es paralela ni a la azul ni a la gris. Y miramos entonces que la naranja, que es el estudio con glucosa, es prácticamente inhibición no competitiva, y estas dos tienen una inhibición competitiva.